Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de costos de producción. Continuamos con la semana de introducción de la parte de teoría de todo el sistema de costos. Hoy vamos a hacer mención de los costos estándar y de la estructura para determinar el costo. Es una estructura general que la vamos a ir desarrollando a lo largo del curso, pero ahora les presento la estructura básica, y esa estructura básica la vamos a ir desglosando conforme vayamos avanzando en el curso. Vamos a comenzar. Vamos a definir el costo estándar como el costo que debe de tener un producto cuando se usan eficientemente todos sus recursos y además cuando ya se tienen identificadas y controladas todas las variables que lo afectan. Veíamos en algunas sesiones pasadas que había varios factores al momento de determinar costos predeterminados, y uno de estos factores era el conocimiento de los procesos de producción. Eran variables macroeconómicas y vimos 4 indicadores. Entonces, cuando una empresa logra identificar esas 4 variables u otras más que le afectan a su tipo de industria y las llega a controlar, entonces puede determinar un sistema de costeo estándar. No es limitativo. Antes de llegar a este punto de control de variables, pues puede determinar su costeo estándar y a través del tiempo ir haciendo los ajustes necesarios conforme se vaya teniendo más conocimiento y más control de este tipo de variables. Las ventajas de un costeo estándar, como ya lo habíamos mencionado, pues son útiles para implementar programas de reducción de costos. ¿Por qué? Pues porque yo ya tengo desde antes de producir, desde antes de comenzar el proceso de producción, tengo un parámetro presupuestado de cuál es mi límite o cuál es mi estándar en cuanto a los costos en que debo incurrir para procesar cierto tipo de productos. Cuando pasa el periodo y no llego a ese resultado de costos, hay una diferencia y por ende hay una variación entre el costo estándar que yo había estimado y el costo real. Y haciendo el análisis puedo determinar en qué parte del proceso de producción tuve esa desviación. Si fue en un departamento específico, si fue con una materia prima en específico, etcétera. Voy a poder visualizar dónde se encuentra la desviación y implementar mi programa de reducción de costos. También habíamos comentado que sirven como un indicador de desempeño para que la administración le ponga indicadores al área de producción, a la gerencia de producción, en determinarle el indicador mensual o semanal o por lote o por corrida de producción que debe de tener en cuanto a los costos de producción, y después se compara contra los costos reales. Y una de las ventajas que no habíamos comentado, y la remarco aquí en color azul, es que estos costos estándar se representan por unidad de producto, lo que contablemente se llama costo unitario del producto. Y lo remarco en azul porque es algo que en nuestras industrias debemos de identificar muy bien
para poder nosotros hacer nuestro costeo estándar. Entonces, ustedes en la industria donde ustedes están desempeñándose, en las industrias donde ustedes conocen, imaginen o deduzcan cuál es la unidad del producto en esa industria en que ustedes se encuentran. ¿Cómo costearían, cómo sacarían el costo de producción por unidad de la industria donde están? Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos un barco portacontenedores que se utiliza mucho en el comercio internacional de mercancías intercontinentales. Entonces, la industria de este tipo de logística pues desarrolló una unidad que es el TEU, que es el equivalente a un contenedor de 20 pies. Entonces, estandarizó en la industria esta unidad de TEU y, por ejemplo, las capacidades de los barcos se miden en cantidad de TEUs que puede transportar. ¿Sí? Entonces ellos llegaron a estandarizar una unidad de dimensión y de peso. Y obviamente los costos operativos en los que incurren estos barcos al trasladar mercancías pues van a estar en función precisamente de los TEUs. Ahora pensemos en una industria completamente diferente. Una industria química que elabora productos de limpieza para el hogar o para las industrias, cualquiera que sea. Y pues obviamente esta industria produce líquido y los pone en este tipo de envases. Entonces esta industria, algunas industrias de este tipo tienen como unidad los envases o los litros o los mililitros, que es la cantidad que contiene cada envase. Entonces ellos miden su unidad de producto en base a mililitros, en base a litros, puede ser en base a una cantidad de envases que ya hayan llenado, pero siempre deben de tener una unidad de medida. Vamos a ver otro ejemplo en la industria del acero. La industria del acero, pues la materia prima que es el acero, por lo regular se compra en unidades de peso, en toneladas, y debemos nosotros al momento de producir, hay industrias que su unidad pueden ser las piezas y que internamente tienen una equivalencia de esa pieza, cuánto equivale en kilos para hacer la conversión a toneladas de la materia prima que utilizó. Entonces pueden agruparlo de acuerdo a la necesidad específica de cada industria y decir 1000 piezas pesan 100 kilos, entonces hago mi unidad de conversión en base a 100 piezas o en base a 1000 piezas, etcétera, pero hay una unidad de equivalencia. Otro ejemplo en la agroindustria, ahí vemos en la imagen estos pues son papas que están contenidas en estos, aquí en México la mayoría de las personas le llamamos a este tipo de bolsa en forma de red, le llamamos costales. Entonces tal vez pues aquí su unidad no va a ser una papa, porque va a ser muy tedioso estar sacando costos por unidad de papa. Entonces a lo mejor lo puede, dependiendo de su tamaño, lo puede agrupar en costales o en cajas y saca la equivalencia en un promedio, cuánto pesa un costal o cuánto pesa una caja. O si es una industria muy grande, tal vez lo haga tal vez su unidad sea en
en cajas de unidades de transporte, de trailers o de camiones. Todo depende de la industria en la que nos estemos desarrollando. Por eso les propongo ese cuestionamiento, que ustedes identifiquen en su campo de acción profesional laboral qué unidad ocupan para la medición, porque en base a esa unidad es como se determina el costo unitario, ¿verdad? Bien, entonces con esa reflexión vamos a pasar a definir ya los costos de producción. Prácticamente, no técnicamente, prácticamente vamos a definir los costos de producción como los gastos generados por mano de obra, materia prima y fabricación propios de cada proceso productivo. Por eso en las primeras sesiones recordábamos y veíamos los diferentes también procesos productivos. Cada proceso es muy particular y sus métricas, sus medidas, sus procesos también son muy particulares. Sin embargo, debemos analizar obviamente en dónde vamos a implementar nuestro sistema de costeo de producción, porque para muchas industrias no es la mejor, no es la manera más práctica de costear, o podría ser que la industria no esté preparada para implementar el costeo de producción, porque como lo miramos en su definición, pues requiere de técnicas, requiere de modelos matemáticos, de investigación de operaciones, de ingeniería, y requiere de un sistema de información para poderlo llevar a cabo de manera adecuada. Entonces, ¿en qué tipo de industrias o en qué situaciones podríamos recomendar que estamos preparados para implementar un costeo de producción? Bueno, pues en aquellas industrias que ya tienen un sistema de lotificación y codificación de sus productos. También en empresas que ya tienen todos sus controles, pueden ser manuales o pueden ser electrónicos, de información necesaria para obtención de datos. Por ejemplo, necesito que en estas empresas ya exista una información de control de almacén, porque almacén le va a surtir materiales a el departamento de producción. Entonces, cuando exista alguna variación en la compra de algún material, el almacén y el sistema en general de la empresa debe de tener la información y el proceso informativo para que pueda rastrear en qué lotes o en qué productos se realizó ese incremento en la materia prima, ¿sí? También es muy útil cuando la administración de la empresa quiera especificar los costos de manera individualizada. Como ya lo vimos hace algunos segundos, pues es determinar la unidad de producción. Y pues en aquellas industrias donde hay variedad de productos que entre sí pueden ser o no independientes, pero comparten recursos técnicos y humanos. Puede ser la misma línea de producción, el mismo departamento de ensamblaje, una mano de obra más o menos igualitaria para cada producto. Es donde podemos implementar un sistema de costeo de producción, y obviamente donde tengamos indicadores claves de desempeño gerenciales que la administración de la empresa requiera estar
monitoreando el comportamiento de la eficiencia del departamento de producción. Bueno, entonces, por definición, la que ya vimos, vamos a ver el esquema general, como les había comentado, de el cálculo de los costos de producción. Tenemos materia prima que ocupamos en la transformación de nuestro proceso productivo y que nos sirve para elaborar el producto, y esa materia prima tiene obviamente un costo. Pues el costo de esa materia prima se lo vamos a sumar al costo de mano de obra de las personas que intervengan en la fabricación del producto. Y también le vamos a sumar los gastos de fabricación. Los gastos de fabricación incluyen pues la energía, los servicios a lo mejor de internet, de telefonía, algunos si se está arrendando o rentando el espacio donde tenemos nuestro proceso de producción, pues también eso es un gasto que se va al proceso de fabricación. Entonces, la suma de todos estos gastos me van a dar la determinación del costo de producción, ¿sí? Como les comentaba al inicio, es el modelo general que poco a poco lo vamos a ir desglosando y lo vamos a ir subclasificando en varios conceptos, ¿sí? Pero de manera introductoria, este sería el modelo general para determinar un costo de producción. Bien, recordemos este proceso que ya es familiar para ustedes, ya debe de ser familiar, donde hay una fábrica que se dedica a la elaboración del vino. Y seguramente con estos conceptos que hemos revisado, ustedes ya pueden ser capaces de responder esta respuesta, de responder esta pregunta, de cuáles son los gastos que usted clasificaría como costos de producción. Sí, yo creo que ya estamos en condiciones de responderla. Es una respuesta individual y es momento pues de hacerles otro cuestionamiento, que sería: ¿habrá gastos que intervienen de manera directa y de manera indirecta como costo de producción? Esa pregunta también la dejamos para que ustedes la vayan analizando, y conforme vayamos desarrollando contenido vamos a ir respondiendo cada uno de estos cuestionamientos. Pues eso es todo, es una forma resumida desde el punto de vista de la ingeniería de costos, no desde el punto de vista de la contabilidad de costos. Es una forma práctica que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo nuestro curso, ¿sí? Bueno, entonces me despido y recordándoles, si tienen alguna duda, algún comentario, no duden por favor en contactarme. Hasta la próxima.